recordarán de nuestra charla de ayer que había una relación entre el volumen del flujo sanguíneo cerebral y la tasa metabólica cerebral de oxígeno. Había una relación estrecha, por lo que se decía que el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la tasa metabólica de oxígeno, o sea, al metabolismo cerebral. Eso se cumple habitualmente, pero hay situaciones en las cuales esa relación se rompe, no se mantiene. Y entonces el flujo sanguíneo cerebral va a moverse, va a cambiar, independientemente de cuál sea el valor de la tasa metabólica cerebral. O viceversa, a veces la tasa metabólica puede aumentar y el flujo sanguíneo no responde. En esas condiciones, entonces vamos a tener una diferencia entre el flujo sanguíneo y la tasa metabólica que puede tener consecuencias importantes. Cuando el flujo sanguíneo aumenta más arriba de la tasa metabólica, podríamos tener una situación que la llamaríamos de hiperflujo. Hay más sangre que la que necesita el cerebro por su nivel metabólico. Situaciones de hiperflujo. Son interesantes, pero la relación que es más importante para nosotros es aquella en la cual el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo del valor de la tasa metabólica. Esto sí es importante porque para que el metabolismo del cerebro se mantenga normal, necesita una cierta cantidad de aporte de oxígeno y de glucosa que viene con la sangre. Pero si esos aportes disminuyen, obviamente empieza a aportar menos, ya sea el sustrato, los carbohidratos, la glucosa, o menos oxígeno, y entonces va a empezar a haber un sufrimiento de las neuronas o de las células cerebrales. Hoy vamos a hablar de esa situación de ruptura entre el flujo sanguíneo cerebral y la tasa metabólica. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo cerebral. Fíjense ustedes, la relación matemática la podemos escribir muy simplemente: flujo sanguíneo cerebral igual a presión arterial media menos presión intracraneana dividido entre la resistencia vascular cerebral. Simple. Cada una de estas tres variables tiene sus propios condicionantes. Cuando combinamos la presión arterial media con la presión intracraneana, cuando descontamos del valor de la presión arterial media y la presión intracraneana, tenemos lo que se llama la presión de perfusión cerebral. Esta es, en última instancia, lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque esa presión determina cuánto oxígeno vamos a aportar a los tejidos cerebrales fundamentalmente y cuánta glucosa vamos a aportar de sangre por esa zona. Vamos viendo una por una estas variables. Presión arterial media. La presión arterial media no es lo mismo que el promedio de la presión arterial. Nosotros tenemos dos presiones: la presión sistólica, la máxima a la que sube por el bombeo del corazón, y la presión diastólica, la mínima a la que baja la presión por la resistencia vascular periférica. Entonces, entre ese rango encontramos una diferencia que habitualmente es de unos 20 o 40 milímetros de altura. Si sacamos el promedio, pues vamos a tener la presión sistólica más la presión diastólica dividido entre 2 y vamos a tener un valor promedio. Pero no es así como se calcula la presión arterial media. Fíjense que la forma de calcularla es un poquito más compleja. Presión arterial sistólica más el doble de la presión diastólica y el resultado de esto dividido entre 3. Es un valor que está separado del valor del promedio de la presión arterial, es diferente. Pero
¿Por qué es importante este valor de presión arterial media y esta forma de calcular? Porque es la presión que llega al lecho vascular capilar. Entonces, cuando en vez de estar en las arterias, la sangre continúa fluyendo, entra a las arteriolas, a los precapilares y finalmente llega a los capilares, el valor de su presión, la presión arterial se hace constante, es el valor de la presión arterial media. Entonces, esa presión determina cuánto de oxígeno o cuánto de glucosa va a salir de los vasos sanguíneos para pasar a las células, en este caso a las células nerviosas, directa o indirectamente a través de la neuroglía. Por eso es importante este valor de presión arterial media, calculado de esta forma. Presión intracraneana. La presión intracraneana la podemos medir directamente. Introducimos un catéter a través de nuestra columna vertebral y en ese catéter podemos introducir un manómetro y medimos directamente la presión intracraneana. Ese procedimiento se lo realiza corrientemente en la clínica médica. Siempre. Así, le haremos una función lumbar, listo, y ahí se mide la presión intracraneana. En condiciones médicas es un poquito más complejo, porque ese valor de presión intracraneana se la debe medir constantemente, no pinchando ni manteniendo un catéter que no se puede hacer dentro del canal raquídeo. Lo que se hace es hacer una perforación en el hueso, introducir un registrador que nos mida variaciones de presión y dejarlo ahí cerrado. Entonces conectarlo a una máquina que va a medir las variaciones de la presión intracraneana. Y así se puede mantener casi indefinidamente el registro de la presión intracraneana y sus variaciones. Estamos hablando en situaciones en las cuales pueden haber modificaciones de la presión intracraneana, ya sea por el aumento del volumen del cerebro. No se olviden que el cerebro está cerrado dentro de una cavidad ósea que es inextensible, no se puede estirar por ningún lado. Entonces, si aumenta el volumen del cerebro, obviamente va a tender a aumentar la presión intracraneana. También es dependiente de la cantidad y la presión del líquido que entorna al cerebro. Ese es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo habitualmente tiene un valor de presión menor a 10 milímetros de mercurio. Es lo normal. Pero si hay aumento de ese volumen, o hay aumento del volumen cerebral, o hay aumento del volumen sanguíneo, la presión intracraneana va a ir a aumentar. Lo propio va a pasar si disminuye alguno de ellos. Si es que disminuye el volumen del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneana va a ir disminuyendo. El volumen cerebral es poco probable que vaya a disminuir, a no ser que el cerebro se vaya atrofiando, pero el líquido cefalorraquídeo se va a producir más para compensar esa disminución del volumen y la presión no cambiaría en ese caso. Otra variable entonces que podemos medir directamente sin mayor problema, al igual que la presión arterial media. Y el denominador de esta ecuación, la resistencia vascular cerebral. Este sí es un problema de difícil solución. ¿Por qué? Porque no podemos medir la resistencia vascular directamente. Tratemos de comprender de qué se trata esto de resistencia vascular cerebral. Cuando está pasando un líquido a través de un tubo, imagínense un tubo como de cañería, por el cual está fluyendo agua a una cierta velocidad, ese flujo de sangre va a generar una presión dentro del tubo. Para que fluya este líquido a agua, tiene que haber una presión inicial que sea mayor a la presión final dentro del tubo. Si no hubiera esa diferencia de presiones, no habría flujo de agua. Eso es física básica.
Para que fluya el agua, entonces tiene que haber una diferencia de presión que sea mayor al inicio que al final. Pero ¿qué pasa si nosotros reducimos el calibre del tubo? Si lo hacemos más delgado en la porción central. Tenemos un tubo de 2 pulgadas, entra un segmento de media pulgada y después se abren otros segmentos de 2 pulgadas. ¿Qué pasará con la presión en esos 3 momentos? La presión que estaba al inicio, cuando teníamos el tubo de 2 pulgadas, va a ser mayor que la presión que va a estar cuando tenemos el tubo de media pulgada. ¿Por qué? Porque el volumen de agua que está circulando por esa área de sección transversal va a ser mayor al inicio que en el tubo de media pulgada. Por lo tanto, la presión al inicio va a ser mayor que la presión en el tubo delgado y va a haber un mayor flujo. Y ustedes lo pueden evidenciar muy fácilmente. Agarren una manguera, conéctenla a la red, déjenla fluir, abran la pila y dejen fluir el agua tranquilamente. Pero ahora, con toda maldad, vayan cerrando ustedes el área de la manguera, haciéndola cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con el flujo de agua? Pues aumenta, ¿no es cierto? Empieza a aumentar la presión con la que está saliendo el agua y en vez de alcanzar 20 o 30 centímetros de distancia entre la salida de la manguera y donde cae el agua, va a empezar a aumentar y puede alcanzar varios metros, dependiendo de la magnitud de la presión. Eso mismo es la resistencia al flujo de agua dentro de ese tubo. Y esa ley, que es una ley de física, se aplica también a los vasos sanguíneos del cerebro. Para que la sangre fluya dentro del torrente, dentro del circuito arterial, tiene que haber una diferencia de presión. Entonces, la presión va a ser mayor al inicio del vaso sanguíneo, en este caso de la arteria, que al final, para que fluya la sangre. Ahora bien, si los vasos sanguíneos precapilares se cierran, ¿qué pasará con la presión dentro de esos vasos sanguíneos? Fíjense ustedes que vamos a aumentar la resistencia vascular. Al cerrarse los vasos, aumenta la resistencia, por lo tanto se va a modificar el flujo y el flujo se va a hacer diferente para no tener problemas específicos. Entonces, ustedes fíjense, ese hecho, la resistencia vascular, interfiere o participa en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa si aumenta la resistencia vascular? Se hace más difícil que circule la sangre y por lo tanto el flujo sanguíneo va a tender a bajar. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión arterial media? El flujo sanguíneo va a tender a aumentar también. Entonces hay una relación directamente proporcional entre esas dos variables. ¿Qué pasa si se mantiene constante la presión arterial media, pero aumenta la presión intracraneal? ¿Qué pasará con el flujo? El flujo sanguíneo va a tender a reducirse, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo las relaciones que hay entre esas 3 variables. Esas relaciones que normalmente se mantienen muy estables cuando el sujeto está gozando de salud, cuando hay condiciones que alteran, ya sea la presión arterial, ya sea la presión intracraneal o la resistencia vascular, se modifica el flujo sanguíneo cerebral. Y eso puede llevar a un sujeto directamente, sin intermediarios, a la sala de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo cerebral es una variable que debe ser controlada con gran precisión. ¿Por qué debe ser controlada con gran precisión? Ustedes ya lo saben. Porque hay una relación entre el flujo sanguíneo y la tasa metabólica del cerebro. ¿Cierto? Entonces, si el flujo sanguíneo cerebral aumentara por cualquiera de las modificaciones de estas variables,
podríamos tener una situación en la cual ese flujo sea superior a la tasa metabólica cerebral. ¿Cómo le hemos llamado esa situación? Una situación de hiperflujo. Puede haber un hiperflujo. ¿Cuál es la consecuencia clínica de eso? Probablemente hayan algunas consecuencias que no van a tener gran importancia, porque hay por demás oxígeno, hay por demás glucosa sobre lo que está consumiendo el cerebro. Pero si por el contrario el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de la tasa metabólica cerebral, ahí sí la situación se hace muy importante, muy grave. ¿Por qué? Porque el que va a sufrir ahí es el tejido cerebral. Las neuronas o la glía van a empezar a recibir menos oxígeno, menos glucosa que la que necesitan para vivir. Y eso tiene consecuencias nefastas si se mantiene por un tiempo suficiente. ¿Cuánto es un tiempo suficiente? Si del flujo sanguíneo cerebral 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto baja a unos 35, empiezan a haber alteraciones en la actividad metabólica del cerebro y se altera el nivel de conciencia, de atención. Nuestra atención empieza a reducirse y nuestro nivel de conciencia empieza a disminuir. Si baja más todavía, por ejemplo, hasta 20 mililitros por 100 gramos por minuto, empieza a haber alteración metabólica en el cerebro que condiciona un sufrimiento neuronal. Y si es que baja por debajo de esos 20, un poquito más abajo de los 20, la neurona se muere. ¿Y cuánto tiempo? No va a durar días, va a durar minutos. Va a durar unos cuantos minutos que la neurona muera en caso de que la presión, que el flujo sanguíneo sea menos de 20 mililitros por 100 gramos. Entonces es una emergencia médica muy importante y se debe actuar muy rápidamente. Tal vez sea esa la razón por la cual estamos incluyendo un tema que es medio esotérico para la mayor parte de la gente dentro de este curso de neurofisiología. Entonces vamos a ver dónde estamos. ¿Cómo se calcula la resistencia vascular cerebral? Lo habíamos dicho, no se puede calcular directamente, pero sí podemos hacerla indirectamente, actualmente con un procedimiento que no es agresivo, es aplicando una ecografía, un Doppler transcraneal. Aplicamos un emisor de ondas y medimos lo que se llama el índice de pulsatilidad. Índice de pulsatilidad que hace una medición directa. Aquí tenemos una relación, cálculo del índice de pulsatilidad. PS, ¿dónde está? Velocidad sistólica de la sangre menos la velocidad BD, que es la velocidad diastólica, de la diástole, dividido entre la velocidad media. Normalmente la velocidad sistólica está alrededor de los 100 centímetros por segundo, la velocidad diastólica alrededor de los 40 centímetros por segundo, y eso nos está dando que con una velocidad media, en promedio de estas dos, 60, el índice de pulsatilidad esté alrededor de 1. Un índice de pulsatilidad de 1 es un rango normal, está dentro del rango normal. ¿Cuál es la variación tolerable normalmente para este índice de pulsatilidad? Entre 0,6 y 1,1. ¿Ok? Muy bien. Cuando aquello se modifica, ya sea porque se modifique la velocidad sistólica, la diastólica, entonces podemos salir fuera de este índice de pulsatilidad. No he dejado esto por hipertenúmero porque es mucho más en matemáticas y que finalmente no viene a caso. Lo importante es que de esta manera nosotros
podemos calcular directamente la resistencia vascular cerebral, calculando este índice de Hudson. Entonces, si volvemos a la ecuación inicial, flujo sanguíneo cerebral igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Presión arterial media. Interesante, nosotros cambiamos los valores de nuestra presión arterial sistólica o diastólica muy a menudo durante el día. Cuando, por ejemplo, empezamos a caminar rápido o corremos, pues nuestra frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta y nuestro volumen sanguíneo se eleva dentro del árbol arterial, por lo tanto nuestra presión arterial tiende a subir. Cuando estamos en una situación de estrés, ocurre exactamente lo mismo, pero por vasoconstricción periférica. Aumenta nuestra presión arterial, a veces la sistólica, a veces la diastólica o a veces las dos. Lo más corriente es que cambien las dos. Pero entonces, ¿eso afectaría al flujo sanguíneo cerebral? La pregunta para ustedes es esa. Si aumenta nuestra presión arterial media por cualquier situación que cambie la frecuencia cardíaca o el volumen de eyección del corazón, ¿cambiará el flujo sanguíneo cerebral? Y la respuesta parece ser sí. Si aplicamos ciegamente la fórmula, evidentemente, si aumenta la presión arterial media, debería aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Pero resulta que no es así. En la vida real, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante pese a los cambios de la presión arterial media dentro de un cierto rango. ¿Dónde está? Fíjense ustedes, presión arterial media sube. ¿Dónde está la presión arterial media? Sube. El flujo sanguíneo debería aumentar. Pero desde los 50, 60 milímetros de mercurio de presión arterial media hasta los 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral no se modifica, se mantiene constante. Por debajo de esos 50 o 60 milímetros, sí cae el flujo sanguíneo cerebral, o por encima de esos 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo aumenta proporcionalmente al aumento de la presión arterial media. Entonces, la relación que hay entre la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral tiene esta particularidad. Se mantiene constante entre estos 50 o 60 y estos 150. No se modifica. Pero por debajo de este valor de 50 o por encima de los 150, sí hay una modificación del flujo sanguíneo. Obviamente esto, cuando esté llegando menos flujo sanguíneo al cerebro, va a ocasionar una pérdida de conocimiento. Lo que aquí está representado como un 5. ¿A qué se debe esa pérdida de conocimiento? A la hipoperfusión, menor aporte de oxígeno al cerebro. ¿Estamos? Por el contrario, cuando aumenta más allá de 150, la presión del flujo sanguíneo tiende a aumentar. Estamos en una situación de hiperperfusión de la que ya hemos hablado un par de palabras ahora. ¿Cuál es la consecuencia? No tiene demasiada consecuencia. Podría ser si hay una fragilidad vascular, que se produzca alguna hemorragia dentro del cerebro, sí, pero es una condición muy rara. Puede haber entonces aumento del flujo sin mayor consecuencia metabólica en el cerebro. Este hecho de que se mantenga constante el flujo sanguíneo cerebral pese al cambio de presión arterial media en este rango, se llama sistema de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Fíjense ustedes, hemos añadido aquí un corte de sección transversal
de un hipotético paso arterial en el cerebro. Fíjense ustedes que conforme aumenta la presión arterial media, pero el flujo se mantiene constante, el vaso sanguíneo va contrayéndose, se va haciendo cada vez más delgado, un área de sección venosa más pequeña. Y lo que habíamos dicho hace un momento, cuando el calibre del tubo se reducía, pues se reducía el flujo, ¿no es cierto?, en el vaso. Eso es justamente el mecanismo por el cual se autorregula y se mantiene constante el flujo sanguíneo. Va a haber una vasoconstricción gradual dependiente del aumento de la presión arterial media. En otras palabras, el aumento de presión hace que las arterias se contraigan. Ese es un mecanismo nervioso, simpático. Pero no solamente reacciona ante la descarga simpática. Hay otros factores que pueden modificar aquello, y dentro de eso vamos a hablar de la autorregulación. Está la autorregulación de la presión arterial media, porque el aumento produce vasoconstricción, y evidentemente cuando aumenta esa presión arterial, la vasoconstricción impide que aumente. Fíjense ustedes que además de eso, hay otras dos condiciones que van a aumentar o disminuir el flujo sanguíneo cerebral. La presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, o la presión arterial de CO2, de anhídrido carbónico. Estas dos condiciones actúan también permanentemente. Ya sea que aumente la presión parcial de CO2 arterial o aumente la concentración de hidrogeniones en el plasma, cualquiera de esas dos condiciones va a hacer que se produzca vasodilatación de las arterias cerebrales. Vasodilatación que va a hacer que el flujo pues aumente. Entonces, aumenta la TCO2, el contenido de CO2, o aumenta, en este caso, se hace más ácido nuestro pH, se produce vasodilatación. ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral? Pues obviamente si hay vasodilatación, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar. ¿Cuál es la relación? Fíjense ustedes en esta ecuación, se refleja la relación entre la PCO2 arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Normalmente 50 milímetros por cada 100 gramos de tiempo. Aumenta la PCO2 de 45 a 67 y ha habido un aumento proporcional, lineal, hasta un determinado valor que ya está fuera de nuestras capacidades de compensación orgánica. Si baja, por el contrario, la PCO2, también baja proporcionalmente el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, con la PCO2 y con los hidrogeniones, el pH, hay una relación lineal dentro de un cierto rango. Puede bajar hasta unos 23 milímetros de mercurio y por ahí subir, hasta por unos 60 milímetros de mercurio, pero se va a mantener una relación lineal. Por fuera de esos dos rangos de la relación ya no funciona, ya no hay más cambios. La otra variable que afecta el flujo sanguíneo cerebral es la presión arterial de oxígeno, la PO2. Igual, fíjense aquí, tenemos en esta gráfica cómo afecta una modificación de la presión de oxígeno arterial al flujo sanguíneo cerebral. Más allá del valor tope de 60 milímetros de mercurio, no hay cambio directo del flujo sanguíneo
por más que la presión de O2 aumente hasta valores más allá de lo que nosotros podemos fabricar. Nosotros tenemos unos 100 milímetros de mercurio cuando estamos completamente saturados a una presión arterial del nivel del mar. Más allá incluso podemos hacerles respirar directamente oxígeno a presión alta, aumentar, producir hiperoxia, igual no se modifica el flujo sanguíneo. Pero cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial baja, ahí sí se va a producir un cambio del flujo sanguíneo cerebral. Fíjense ustedes cómo está aumentando el flujo sanguíneo cerebral cada vez que la PO2 baja por debajo de 60. En otras palabras, la hipoxia, baja la presión parcial de oxígeno, produce vasodilatación cerebral. Y al producir la vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 variables que son capaces de modificar el flujo sanguíneo cerebral: la presión arterial media, la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. Ahora vamos a ver cómo trabajan en conjunto esas 3 variables. Aquí están superpuestas las 3 variables en la misma gráfica y vamos a ver cómo las modificaciones se van a mantener habitualmente entre un rango de 50 milímetros de mercurio hasta 150, más o menos constantes, tanto el flujo debido al cambio de presión como el flujo debido a cambio de la presión arterial de oxígeno. ¿Cuál es la única variable capaz de modificar el flujo sanguíneo cerebral de estas 3? Dentro de este rango, la única que puede modificar es la presión parcial de CO2. Y eso es lo que ocurre cotidianamente. Si un sujeto empieza a tener más CO2 en su sangre, aumenta su flujo sanguíneo porque hay vasodilatación. Eso hace que sea importante mantener la PCO2 dentro de rangos normales cuando el sujeto está en una condición médica cualquiera. ¿Ok? Todo esto entonces es el efecto de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Doctor, Dime. ¿solo el CO2 puede afectar entonces al flujo sanguíneo cerebral o...? Normalmente dentro de este rango de 50-60 hasta 150 de presión arterial media se mantiene a la par con el PO2. Y el oxígeno no importa si disminuye. No importa, bueno, si baja por debajo de este valor, evidentemente aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Por más que la presión arterial media se mantenga constante, y estaríamos acá. Pero normalmente dentro de este rango, el único que modifica el flujo sanguíneo es el CO2, la presión parcial de CO2. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Y lo más importante de esta charla, bueno, pues creo que con esto hemos terminado una rápida revisión de flujo sanguíneo y metabolismo cerebral. Creo que vamos a terminar aquí nuestras clases, ya se va haciendo largo y aburrido, nota por la audiencia, cada vez menor. Así que ahora, ya saben. Muchas gracias.